cuando era niño, yo me imaginaba a los escritores como viejitos, o sea, uno se imagina en el colegio a Gabriel García Márquez y se imagina obviamente a un señor de más de 70 años, y todos los escritores que nos ponían a leer en el colegio eran del siglo XVIII, del siglo XIX, entonces era como muy raro para mí haber conocido a una figura como Andrés Caicedo. De pronto algunos jóvenes lo han escuchado, y era un autor que escribió desde los 15 años hasta los 25, fecha en que murió, y cuando leía sus libros me parecía que tenía impregnada una realidad que se parecía mucho a la mía. Me di cuenta de que había también escritores que no necesariamente hablaban en un lenguaje enredado, con palabras rebuscadas, extrañas, sino que habían escritores que decían, parce, qué bacano, qué genial. Yo decía, ¿en serio? Así es. En los libros uno puede decir qué bacano. Yo no sabía que eso se podía hacer. Y cuando conocí a este autor me di cuenta de que la literatura no era algo acartonado y algo que solamente entendía gente muy inteligente, muy intelectual, sino que también podía conectar con los jóvenes. Entonces, quizás ahora que me estoy dedicando a la literatura juvenil, como lo hizo Andrés Caicedo, me causa mucho orgullo, y más con una editorial como Editorial Planeta, en su sello Planeta Lector, en que lo que hacemos es mostrarle a los profes, a los estudiantes, a los padres de familia, de que leer puede ser algo muy, muy divertido, muy entretenido, además de que podemos aprender muchas cosas, nos podemos divertir, podemos pasar un buen rato, y eso es lo que trato de hacer con mis libros, ¿no? Como que el lector se entretenga. Yo les escribo de zombies, de vampiros, de monstruos, entonces trato de que el joven que esté leyendo el libro no quiera soltar el libro, quiera pasar de una página a la otra y saber qué es lo que está pasando en esa historia. Y nada, como lo mencionas, también tengo una formación en cine. Estudié cine y televisión en la Universitaria Agustiniana aquí en Bogotá, a pesar de que soy del Valle del Cauca, pero me vine pues con ese sueño de hacer cine, de escribir libros a Bogotá, desde un pueblo que se llama Florida Valle. Ya les contaré un poco más. Y nada, ese es como mi perfil un poco. Navego entre el cine y la literatura, y estoy muy, muy contento de poderlo hacer. Bueno, empecemos de una vez. Yo les quiero contar primero que todo de dónde viene mi pasión por el cine, mi gusto, o mi obsesión por el cine. Y es, pues, yo me crié con unos abuelos, con mis abuelos, y mi abuelo había sido el taquillero del cine del pueblo en Florida Valle durante 30 años. Entonces, mi abuelo iba todos los días a cine porque le tocaba trabajar allá. Se veía todas las películas de ese cine, lo sabía todo de directores, de actores. Era un friki, como dicen ahora, de las películas, sabía cada detalle, el año de tal película. Incluso conquistó a mi abuela llevándola a cine, porque como podía llevar a quien quisiera sin pagar a cine, pues así fue que conquistó a mi abuela. La llevaba todos los días a ver películas de Cantinflas, de Tintán, de Resorte, películas de terror, de ciencia ficción, todo lo que llegaba aquí a Colombia. Y cuando me fui a vivir con mis abuelos, mi abuelo me llevó muchísimo a ver películas. Entonces a mí se me hacía siempre muy extraño que yo entraba a ver una película y cuando entraba al cine era de día. Yo me acuerdo esa imagen tan potente de ver el cielo y ver que todavía brillaba el sol, y luego entraba a ver las Tortugas Ninja o Star Wars o lo que sea que estuvieran transmitiendo en ese cine, y cuando salía de la película, maravillado por la historia que había visto, por esas imágenes en movimiento a 24 cuadros por segundo, por estar inmerso en la oscuridad, viendo cómo se creaban historias de piratas, de ogros, medievales. Me acuerdo mucho que al salir veía el cielo de nuevo y ya era de noche, ya era oscuro, y yo decía, pero ¿en qué momento pasó todo esto? Que entro a cine y es de día y salgo y es de noche. Entonces siempre relacioné el cine con algo mágico, con algo maravilloso. Para mí la realidad era un poco tediosa, un poco aburrida, pero eso se esfumaba cuando iba a cine. Cuando iba a cine todo era mágico, todo era maravilloso, todo era extraordinario, no había un momento de aburrimiento, no había gente pagando
servicios en un banco, no había gente que se aburriera. Entonces siempre relacioné el cine con magia, con maravilla, con entretenimiento, gracias a mi abuelo. Y creo que desde ahí se gestó en mí una obsesión, como un fanatismo por saber mucho de las películas, de los directores. Uno lo veía como algo muy lejano, ¿no? Uno no veía como yo en un pueblo de 50.000 habitantes, con una calle principal y un parque, lo único que hacíamos era ir al río, ir al cine, ir al parque, pues yo no me imaginé que uno pudiera ser director de cine o que uno pudiera hacer películas. Eso me parecía para la gente de Hollywood, me parecía algo muy lejano. Entonces, ese era como mi sueño, hacer películas, escribir libros también. Pero no fue sino hasta que llegué a la Universidad del Valle a estudiar literatura, cuando me di cuenta en la Cinemateca de la Universidad del Valle que muchas personas aquí en Colombia habían hecho películas desde los años 70, y películas de vampiros, películas de zombies, películas de todo tipo, de toda clase, y quedé maravillado viendo esas películas en la Cinemateca, porque uno solamente está acostumbrado a las películas de Hollywood. Ahora ustedes tienen a los Avengers, a Guardianes de la Galaxia, todo esto, pero uno no se imagina que aquí en Colombia también puedan hacer cosas tan geniales, ¿no? Entonces, al ver a esos directores, a Jairo Pinilla, a Luis Ospina, a Carlos Mayolo, me di cuenta de que yo también quería hacer cine. El problema para hacer cine en los principios de 2000 era que las cámaras eran muy caras, eran muy costosas. Entonces, hacerse a una cámara de cine seguía siendo imposible, seguía siendo muy difícil. Las cámaras de video de beta eran de muy mala calidad. Lo que uno grababa pues no es 4K, no es HD como a lo que ustedes están acostumbrados. Acuérdense de estos videos de las fiestas familiares de sus padres, que ustedes ven eso y se ve lluvioso y se ve de mala calidad. Pues así era lo que nosotros grabamos en la Universidad del Valle. Hicimos varias peliculitas de terror, que era el género que a mí me encantaba, pero no quedaban chéveres, no quedaban bacanas. Entonces, después de un tiempo me vine para acá, para Bogotá, y ya llegaron estas cámaras digitales, ya llegaron estas cámaras Canon, Nikon, con la que nosotros podemos grabar a muy bajo costo, y ahí fue que ya pude hacer casi que mis sueños realidad, esos sueños que tenía de niño de hacer películas, los pude lograr acá en Bogotá estudiando cine. Entonces la universidad tenía estas cámaras y era muy sencillo. O sea, imagínense que en los años 70 la gente que hacía cine tenía que comprar un rollo de 35 milímetros, y ese rollo por metro costaba más o menos 10 millones por metro. Entonces cada minuto de película era por ahí 20 metros de rollo. Entonces hacer cine era muy caro. Pero cuando llegó el video, lo digital, eso fue como la salvación para todos nosotros. Como que dijimos, se puede hacer cine ahora en buena calidad, y más aún ahora que tenemos estos celulares. O sea, estos celulares son una cámara de cine perfecta porque graban en HD, porque graban en 4K. Entonces todos nosotros podemos hacer una película, todos nosotros podemos hacer un cortometraje, siempre y cuando conozcamos las reglas de cómo se hace una película o un cortometraje, porque esto es lo mismo que escribir. Uno, para escribir, tiene que conocer primero el lenguaje literario, tiene que conocer la sintaxis, la semántica, para qué sirve un punto seguido, cuál es la función de un punto aparte, de una coma, y eso mismito sucede en el cine. Debemos conocer qué es un plano, qué es una secuencia, qué es una escena, debemos conocer cuáles son las fases para hacer una película. Entonces, para entrar ya en materia, y espero que vayan anotando las preguntas que tengan, yo quiero enseñarles un poco de manera muy básica el lenguaje audiovisual. ¿Cómo podemos componer una película con un celular? ¿Cómo podemos crear un cortometraje? Piensen que ahora ustedes pueden hacer algo con el celular, pueden hacer un cortometraje, pueden hacer una película, pueden hacer todo esto y subirla a YouTube y tener la suerte de que lo vean miles de personas, si es un cortometraje muy bueno. Eso es algo que yo no hubiera jamás soñado cuando tenía la edad de ustedes y vivía en mi pueblo. Entonces ahora tenemos los recursos suficientes para aprovecharlos. ¿Cuántas veces ustedes no pasan todo el día en el celular haciendo nada?
cuando lo podríamos aprovechar de una manera muy creativa. Por ejemplo, hay un festival que se llama Smart Films, con esto los va a antojar, y resulta que todos los años Smart Films, aquí en Bogotá, recibe los cortometrajes de jóvenes, de amateurs, y dan premios desde 10 millones de pesos al mejor cortometraje. Entonces, tenemos la oportunidad de darnos a conocer a partir de nuestros celulares. Yo sé que muchos de ustedes han fantaseado, han soñado con ser youtubers, con otros quizás con hacer videojuegos, otros han soñado con, no sé, con hacer películas, con escribir libros, y creo que esta herramienta, como lo es un celular, nos podría ayudar mucho a todo eso. Entonces, primero les voy a enseñar de qué se compone el lenguaje audiovisual, qué es lo que necesitamos para hacer una película, y vamos a ir entonces repasando todo esto, ¿no? Espero que estén viendo la presentación ahí. Bueno, estos son dos de mis libros, Los monstruos no van al cine y Una pandilla salvaje. Como yo me enfoco en el terror, y vamos a ver entonces la realización de un cortometraje. El primer paso que necesitamos para construir una historia, ya sea para literatura, para cine, para un videojuego, es un guión. Piensen que si ustedes ven, por ejemplo, en Netflix, no sé cuál sea su serie favorita, no sé, me imagino La Casa de Papel o lo que sea que estén viendo. Lo primero que se hizo en esa serie que ustedes están viendo en Netflix o esa película es el guión. ¿Y qué es el guión? El guión es el relato escrito de lo que va a suceder en la película. Es una idea inicial que nosotros tenemos. Supongamos que nuestra idea es, porque estamos en cuarentena y queremos escribir una película sobre todo lo que nos pasa junto a nuestros padres. Entonces lo primero que sacamos es esa idea, es decir, qué fue lo más extraño, lo más maravilloso, lo más particular que me pasó en la cuarentena. Entonces pensamos en ese momento, en ese día, y escribimos ese momento. Escribimos lo que pasó ese día maravilloso de la cuarentena, y ahí vamos creando el guión, la idea inicial de la que se nutre nuestra historia. Entonces, lo primerito es escribir el guión, escribir una sinopsis. La sinopsis es este relato, por lo general es una página o 2 páginas, de cómo va a ser la historia. ¿Y de qué se compone una historia? Una historia se compone primero de un protagonista, tiene que haber alguien que sea el bueno de la película, el bueno de la historia. Puede ser usted, puede ser su papá, su mamá, la tía, y tiene que haber un antagonista, tiene que haber alguien que se oponga a los deseos de ese protagonista. Tiene que haber alguien que se la ponga difícil siempre al protagonista. Eso es muy importante, que el protagonista no la tenga fácil, que tenga que superar obstáculos, que tenga que hacer cosas muy distintas a lo que haría alguien que tuviera todo muy llano, muy tranquilo. Entonces, siempre ponerle obstáculos al protagonista, al personaje principal, es súper importante, y eso se lo pone el antagonista. Piensen en Spider-Man. ¿Quién sería el antagonista de Spider-Man? ¿Sería el Duende Verde? ¿O cuántos enemigos no tiene Spider-Man? Entonces, siempre que hay un protagonista, tiene que haber un antagonista. Entonces, si ustedes tienen una historia en su casa, definan quién es el protagonista de la historia, si es usted, si es su papá, pero también definan quién es el antagonista. Si es su papá el protagonista, me imagino que el antagonista es su mamá, la esposa, que se la pone difícil, o viceversa, no sé. Entonces piensen eso, piensen que el protagonista tiene que tener un objetivo, quiere algo o quiere llegar a alguna parte, y en el camino de llegar a esa parte hay alguien que se interpone. También están los extras y los personajes secundarios, que pueden ser sus primos, que pueden ser sus tíos, que pueden ser sus profesores. Es la gente que le da un panorama más amplio a la historia, ¿no? Para que no sea solo el papá, la mamá y yo, sino que también haya más personajes. Otra cosa importante, un consejo, es que no vayan a grabar en vertical con el celular así, sino que graben en horizontal.
porque no sé si cuando van a cine ustedes ven la pantalla rectangular, entonces hay que aprovechar lo rectangular del celular y no grabar en vertical. Entonces siempre que vayan a grabar, graben en horizontal. Bueno, después de que ya tengan la idea, que ya tengan la sinopsis de la historia, que ya sepan el mejor día o el peor día de su cuarentena, que puede ser el momento en que más extrañaron salir a jugar fútbol, el momento en que no sé, en que algo pasó en la casa, o que alguien se enfermó, o que les pasó, o que la olla pitadora explotó, no sé, cualquier cosa extraña que les haya pasado. Yo creo que eso ya tienen el momento, eso es el momento perfecto. Uno siempre como escritor y como cineasta se remite a lo malo que le ha pasado y trata de transformar todo eso malo en algo bueno. Yo creo que para eso sirve el arte muchas veces, para tomar un mal recuerdo, un mal momento, una mala situación y hacer de eso algo bello, algo artístico. Entonces piensen en ese momento difícil que vivieron en la cuarentena, o quizás el momento más bello también puede servirnos. Ya después de que tengamos el guión, mmm, tenemos que tener los personajes, ya se los había contado, tenemos que definir muy bien los personajes. No necesariamente el papá tiene que hacer de papá, podemos incluso disfrazar al papá de policía, podemos jugar con los vestuarios, podemos ir a la alcoba de la mamá y mirar qué tiene en el closet. Lo bello del cine es que uno puede ser cualquier cosa, puede disfrazarse y hacer un médico, y puede ser un guardián, un carcelario, un preso, uno puede ser mil cosas solamente con el vestuario. Entonces piensen en que en un personaje, y piensen en el vestuario del personaje para caracterizarlo mejor. Por ejemplo, si ustedes ven esta toma, no sé si les esté llegando, pero aquí ya nos damos cuenta de quién es quién en la película, ¿no? Es una pareja que se acaba de casar y hay un policía. Pero también entendemos quizás el género de la película, y es que es una comedia. Y cada género, existe la comedia, existe el terror, existe el drama, existe el suspenso, y cada género se identifica también por la iluminación, por el vestuario. Piensen en que si ustedes ven una película de terror, por ejemplo, no sé, El Conjuro, Annabelle, la iluminación de esas películas es muy claro oscuro, ¿no? Para generar terror. Entonces, si ustedes van a hacer un cortometraje de terror, de algo de la cuarentena, piensen en que es mejor grabarlo de noche que grabarlo de día, porque esa sensación de que algo habita en la oscuridad nos puede generar mucho suspenso. Pero si vamos a hacer una comedia, por ejemplo, deberíamos hacerla de día, deberíamos tener mucha luz, porque la luz ayuda a ver mejor a los personajes, ayuda a que podamos ver sus gestos. Entonces, para la comedia, tener mucha luz es importante. Por eso, y esto en el cine se llama fotografía. Fotografía es lo que nos ayuda a nosotros a generar la atmósfera de la película. Por ejemplo, si estamos viendo, ¿no vieron Game of Thrones? Hay un capítulo en que todo ocurre de noche, y eso es fotografía, definir la luz de lo que estamos grabando es fotografía. ¿Por qué en Game of Thrones pasaba eso de noche? Porque había monstruos, había ogros, había todo tipo de personajes, y que ellos emergieran de la oscuridad nos hacía generar una sensación, nos hacía generar suspenso o angustia. Entonces piensen que la historia que ustedes están contando deben definirla con un género, si es acción, si es aventura, si es comedia, y a partir de eso definen también la fotografía, a partir de eso definen el vestuario, y a partir de eso nos va a generar a nosotros como espectadores una sensación. Entonces la fotografía no es tomar una foto en cine, sino darle una atmósfera con la luz a las historias que contamos. Eso es muy importante. Cada vez que ven una película, piensen en la luz, piensen en de dónde llega la luz, si llega por una ventana. Uno de los errores que comete uno cuando está empezando a hacer cine es usar mal la luz. Por ejemplo, a grabar en contraluz, a poner a un personaje al frente de una ventana,
y que la luz haga que no se vea absolutamente nada. Entonces piensen en la luz como un elemento activo, como un elemento que les va a ayudar a crear pinceladas para que su historia quede mucho mejor. Entonces, por ejemplo, esta es El Conjuro. No sé si la hayan visto, los que no les gusta el terror, lo siento. Pero miren de dónde viene la luz. Miren las zonas oscuras detrás de los personajes. Miren que esa oscuridad nos genera como una sensación de inquietud. Entonces, para los que quieran hacer terror, siempre es más difícil utilizar la luz en el género de terror. Ahora más adelante les voy a mostrar un cortometraje de unos chicos del Colegio Rodolfo Ginás que hicieron un cortometraje de terror increíble, espectacular, y el uso de la luz en ese cortometraje es muy bello. Entonces, tengámoslo en cuenta, ¿no? Para el género que vamos a usar. El arte tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver cuando ustedes están los personajes, tienen que ver cuál es la decoración de la escena. Por ejemplo, si estamos contando una historia de una bailarina, supongamos, ¿cuál sería el mejor lugar para mostrar a esta bailarina? En su lugar de trabajo, en el escenario, en las tablas. Entonces tenemos que adecuar los telones rojos, tenemos que adecuar vestidos de bailarina, zapatillas de ballet. Todo eso es la dirección de arte, es lo que rodea a los personajes. Supongamos que estamos contando, no sé, estamos grabando Star Wars. Ustedes conocen a Darth Vader. ¿Cuál es la dirección de arte de Darth Vader? Es una nave espacial, todo es muy rígido, muy sombrío. Entonces, cada personaje tiene su dirección de arte, tiene su lugar en el escenario. Entonces, es muy importante que sepamos qué elementos decorativos vamos a poner en cada una de las escenas o en cada uno de los personajes. Si vamos a contar la historia de mi tía, a la que le gusta tejer vestidos, pues que haya una máquina de coser, que haya sus vestidos, que haya creado. Cada personaje se nutre mucho de la dirección artística que le demos. Entonces, si hay alguno de ustedes que les guste el diseño de modas, que les guste hacer manualidades, creo que ese sería su campo a ejercer en el audiovisual. Pensemos que para hacer una película no lo hace una sola persona, la hacen muchas personas. Entonces identifiquen cuál es su talento, si es el manejo de la luz, la fotografía, si son buenos para escribir, pues entonces sería el guión. Si les gusta el tema del diseño, de los vestuarios, de las manualidades, pues sería el arte. Y podríamos trabajar mejor cuando cada uno de nosotros aporta lo mejor de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, en esta escena de María Antonieta, la dirección artística, el vestuario nos da información. Nos dice que es una época victoriana, que estamos en el siglo XIX. La dirección artística es muy importante para tener información de lo que estamos contando. Entonces no solamente es el guión, no solamente es la fotografía, no solamente son los actores, también está el arte. Entonces el cine creo que es una de las artes más completas porque fusiona las demás artes, fusiona la música, fusiona el teatro, fusiona el baile, el arte. Entonces hay que tener en cuenta cada uno de esos elementos para poder componer nuestra película de la mejor manera posible. Bueno, ahora les voy a contar algo que es súper importante, que es lo que les estaba hablando antes, y es que cuando uno como escritor, pongo en la situación de escritor, está escribiendo una historia, aquella tarde en que de Arcadio, uno tiene que saber en dónde va una coma cuando está escribiendo, en dónde va un punto, en dónde va un punto aparte o un punto seguido, unas comillas. Y esto mismo, el lenguaje, la sintaxis, se usa en el cine. Y esto se usa a través de los planos. No sé si ustedes tengan conocimiento de esto, pero cada plano nos ayuda a entender mejor la película. Entonces vamos a empezar con el plano medio. Y el plano medio está hecho para mostrar al personaje desde la cintura hasta arriba, hasta su cabeza.
Este plano medio nos ayuda a tener información del escenario, del lugar en donde está el personaje, y también nos ayuda a conocer lo que está sintiendo el personaje. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que el señor tiene una cara de loco y algo está pasando allí. De pronto está perdiendo la razón. Podemos entender que está en un lugar, quizás en un hotel o en una residencia o no sé. Podemos entender que quizás sea de madrugada, quizás sean las 6 de la mañana. Entonces el plano medio nos ayuda a tener información del escenario, pero también del actor, de lo que está sintiendo el actor. Entonces cada plano lo deberíamos utilizar con una intención, no porque parezca chévere o porque, sí, no sé, sino porque hay una intención detrás de todo esto. Vamos a ver otro plano. Este es el plano general. Sí hay una diferencia y es que ya no vemos las expresiones de los actores, ya no estamos viendo qué están sintiendo, no estamos viendo si tienen cara de locos o si están enojados o si están despechados, no tenemos ni idea. Pero lo que nos ayuda a entender en este plano general es a conocer el lugar en donde están los actores. En este caso, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Que dónde están los actores? En el lejano oeste, ¿no? En Estados Unidos, en el siglo XIX, en donde estaban los vaqueros, en donde todo el mundo iba armado, a caballo. Entonces el plano general nos ayuda a entender mejor el escenario para darle información. Supongamos que ustedes están haciendo una toma de su mamá en la cocina, porque en su historia es muy importante lo que ella está cocinando. De pronto ella está cocinando un pastel porque el protagonista está cumpliendo años. Entonces es muy importante mostrar la cocina. Entonces para eso necesitaríamos un plano general. Necesitaríamos mostrar el lugar en donde está ese personaje, la mamá de ustedes. Entonces el plano general nos ayuda a conocer el lugar en donde transcurre la acción, ¿no? Vamos a mirar otro plano. Este es el plano detalle. El plano detalle nos ayuda a conocer algo muy particular de la acción. Este plano se creó en la historia del cine cuando el protagonista, el amante, lo había dejado su novia, su esposa, y entonces se iba a tomar un veneno y se iba a morir de dolor y de tristeza. Entonces los cineastas necesitaban con la cámara mostrar que se iba a tomar un veneno. Entonces necesitaban hacer un plano muy cercano de la botella de veneno para que se viera la calaverita y que el espectador entendiera que lo que estaba en esa botella pues lo iba a matar. Entonces estas pequeñas informaciones del plano de detalle son muy útiles. Por ejemplo, si alguien está picando la zanahoria, supongamos que la mamá está en la cocina, es muy importante eso, para eso está el plano de detalle. El plano de detalle es el que nos brinda una información demasiado oportuna, demasiado cercana de lo que está sintiendo, de lo que está haciendo el personaje. Pensemos en el énfasis. Cuando ustedes, por ejemplo, en un escrito resaltan algo con negrita para un ensayo de colegio, eso vendría siendo el plano de detalle, resaltar una situación. El plano general en literatura, ¿cuál sería? Vendría siendo cuando vendría siendo un párrafo entero describiendo un lugar. Eso sería un plano general. Y, por ejemplo, un primer plano en la literatura, ¿cuál sería? Sería una oración. Bueno, aquí vemos el plano americano, este es otro plano. Este plano es muy famoso y se usa para mostrar a alguien caminando, para mostrar a alguien que va de un lugar a otro. Entonces este plano se corta desde las rodillas y va hasta la cabeza del personaje. Si ustedes, por ejemplo, van a mostrar a su hermano caminando por un pasillo largo, este plano sería muy oportuno porque vemos las rodillas, las piernas que se están desplazando, pero a la vez conservamos información del rostro. Por ejemplo, si supongamos, si es un asesino que se está acercando a una habitación,
este sería el plano perfecto para mostrar eso. Si han visto las películas de Freddy Krueger o las de Viernes 13, cuando el señor de la máscara, psicópata este horrible, se está acercando a las víctimas, se usa este plano, se corta por las rodillas y se va acercando y se va acercando a las víctimas. Entonces nosotros nos vamos acompañando al antagonista con este plano. Entonces piensen que este plano nos ayuda a que el actor se desplace de un lugar a otro y podamos entender lo que desea hacer. Este se llama un primer entender las emociones directamente de cada personaje, a entender lo que está sintiendo y enfatizar en eso que está sintiendo. Por ejemplo, si ustedes graban a su hermanita llorando por alguna razón, este sería el plano ideal porque estamos enfatizando en su emoción, en su tristeza o en su alegría. Entonces el primer plano o el primerísimo plano nos ayuda a conocer de una manera muy empática la emoción de nuestro personaje. Entonces, otra cosa importante que se me había olvidado mencionar es que cuando ustedes vayan a crear un personaje, supongamos que su papá es un policía o su mamá, no sé, es una monja, es buenísimo siempre construirles una biografía. Es buenísimo siempre sentarnos a escribir y decir, bueno, este policía nació en tal año, estudió tal cosa, le gustan mucho los chocolates, no le gusta salir a fiestas, que tengamos una biografía de nuestros personajes, eso es súper importante. Nosotros lo hacemos también en literatura para entenderlos mejor, para saber qué estado de ánimo va a tener cuando se confronte a otra persona, porque ya sabemos que esa persona no es como él, entonces va a generar un conflicto. Entonces siempre es buenísimo que creemos una biografía de nuestros personajes y así poderlos entender. Hay algo muy importante que se llama dirección de actores y esto lo hace un director. Un director se encarga de poder de ensamblar todas estas piezas que yo les he mostrado, de la fotografía, el guión, los planos, de ensamblarlas en un solo lugar, es lo que hace un director. Y un director también lo que hace es trabajar con los actores. Esto es muy difícil, porque ustedes tienen que decirle a los actores cómo quieren que ellos se muevan, cómo quieren que caminen, cuál quieren que sea el gesto que hagan en determinado momento, cuál quieren que sea la acción que hagan mientras ellos están hablando. Supongamos que ustedes escriben una escena en la que dos personajes están hablando supongamos, no sé, que van a entrar al colegio en 6 meses o que le van a celebrar el cumpleaños a alguien. Mientras están hablando los personajes, por lo general siempre deben estar haciendo algo, siempre deben tener una acción. Puede ser tomarse un jugo, puede ser mientras están haciendo ejercicio, y eso lo tiene que definir el director. El director, con el trabajo de sus actores, es el que se encarga de decirles qué van a hacer. Y eso me pasó mucho en los colegios, y es que ellos, los chicos con los que hacíamos los talleres de cine, nunca le decían a los actores qué hacer o cómo moverse, o oiga, repitamos la escena porque es que no estás llorando, parece que estuvieras riendo en vez de llorando. Entonces un director se debe encargar de darle la instrucción precisa al actor, decirle, oye, tienes que fruncir más el ceño, tienes que llorar de verdad, tienes que sentarte, tienes que caminar hasta allá y luego volver. Es como, ¿han visto señores, los directores de orquesta que están como con una varita mientras los músicos están tocando sus instrumentos? Eso mismo hace un director en el cine. Lo que hace es decirle a los actores qué deben hacer, porque los actores no se deben regir por ellos mismos, no se deben direccionar ellos solitos. Es el director el encargado de decirle, usted está allá y luego va a venir este señor por este lado y entonces usted lo va a saludar y luego los dos juntos van a ir a este otro lado. De eso se encarga un director. ¿De qué se encarga? Vamos a retomar rápido. ¿De qué se encarga un director de arte? De todo lo relacionado con el vestuario y lo que está en el lugar en el que vamos a grabar. ¿De qué se encarga un fotógrafo? De la iluminación.
¿Y de qué se encarga un productor? El productor es el que encuentra los lugares en los que vamos a grabar, es el que gestiona las reuniones, el que dicen, bueno, Mariana, Stephanie, Lucas, mañana tenemos reunión para ensayar el guión. Entonces, eso es lo que hace un productor. El primer plano, siguiendo con los planos, no es tan enfático como el primer plano que acabamos de ver, pero nos deja ver la emoción del actor mostrando todo su rostro, no enfatizándolo tanto como si alguien estuviera llorando, y ahí usaremos un primerísimo primer plano, pero sí nos ayuda a conocer lo que está sintiendo el personaje, ser tan específicos, sin ser tan enfáticos. Entonces piensen que si están en una reunión familiar y están comiendo, cada uno de ellos está con una emoción distinta. De pronto está el abuelo que no le gustó el almuerzo que preparó la mamá. De pronto está el hermano que quiere ir a seguir toda su serie y no quiere estar ahí comiendo. De pronto está el papá que sí le gustó el almuerzo delicioso que hizo la mamá de ustedes. Entonces el primer plano nos ayudaría mucho a conocer todas estas emociones de nuestros personajes, de los personajes que nosotros estamos dándoles vida, ¿no? Entonces es muy importante que conozcamos todos estos planos a la hora de decir, de plantearnos qué queremos expresar, porque a fin de cuentas, en el arte, todo se trata de eso, todo se trata de generar una emoción en el espectador. Si ustedes pintan cualquier cosa, ustedes están sintiendo una emoción al pintar eso. Si ustedes bailan, eso nos está generando una emoción a los espectadores. Entonces piensen en qué emoción ustedes le quieren transmitir a sus espectadores, pueden ser sus espectadores de YouTube, pueden ser sus espectadores de un festival de cine. ¿Qué emoción le quieren transmitir? ¿Le quieren transmitir alegría? ¿Le quieren transmitir terror, suspenso? Y a partir de esas emociones vamos encontrando todos estos elementos, vamos racionalizando todo ese lenguaje, vamos entendiendo si vamos a usar un primer plano, un plano general, o cómo va a ser la iluminación, dependiendo de qué queremos generar. Eso en literatura también funciona mucho. Por ejemplo, mis personajes de los libros son por lo general adolescentes, y son adolescentes con crisis existenciales propias de los 16, 17 años. Entonces yo quiero generar eso, que entendamos a esos personajes a través de la angustia que están pasando por sus momentos más difíciles, y a partir de eso construyo los personajes y construyo la historia. Bueno, ahora les voy a mostrar una serie de videos. Les voy a mostrar el cortometraje, eso es muy chévere. Les voy a mostrar el cortometraje ganador de el Colegio Rodolfo Ginás. Es un cortometraje que hicieron los chicos, lo hicieron creo que entre 3 chicos nomás, y ellos se decidieron a ir por el terror. Quisieron hacer un cortometraje de terror. Y les voy a mostrar ese cortometraje que ensambla todo esto que yo les he compartido, y después de eso me encantaría poder leerlos, poder solucionar sus preguntas y sobre la realización. Piensen que esto lo pueden subir a YouTube o lo pueden mandar a Smartfilms, como les había dicho. Se llama El fantasma de la mina o The Mind Ghost.
espero les haya gustado, hayan tenido como un panorama distinto de de cómo se hace una película, de cómo se hace el cine. Espero que puedan leer mis libros, Los monstruos no van a cine y Una pandilla salvaje. Son libros de zombies y de monstruos, muy visuales, muy cinematográficos. Entonces, nada, para mí ha sido un gusto estar con todos ustedes, chicos.